placer que estés con nosotros en Atrapalibros para hablar de Un amigo en el infierno, tu primer libro, por cierto. El primero y espero que no el último. En el libro, vamos a ponernos en situación, relatas un episodio poco conocido, la odisea de 35 españoles que acabaron en un campo de reclusión soviético, y el inicio de la lectura para todos nosotros nos sitúas en Rusia, en 1945, en la tundra siberiana, de la mano de Alfredo Morales, que es el personaje que actúa como hilo conductor de la historia. ¿Quién es Alfredo? Es un idealista republicano, miembro del Partido Socialista Unificado de Cataluña, un partido que se funda a principios de la Guerra Civil y que, bueno, de repente ve su vida alterada por la Guerra Civil. Se tiene que marchar a Francia, de Francia pasa a la Alemania nazi, con la Segunda Guerra Mundial ya iniciada, pasa por todas partes, digamos, cruza toda Europa y acaba en la Unión Soviética. Todo ello con reflexiones internas, con contradicciones, es una persona muy controladora, lo tiene que tener todo controlado precisamente para sentirse a gusto en el entorno. Entonces, bueno, es un personaje complejo y por eso la primera persona sirve para mostrar todas esas reflexiones y contradicciones. De hecho, en ese viaje, ¿no?, que hace en tren, que es porque el libro está, son 6 partes, me parece, y un capítulo final, dice Alfredo, si algo había en abundancia en aquel lugar, además del tiempo, era el espacio infinito. Sí, al final Rusia jugó con esa literatura poética de lo que puede ser Rusia, una tundra, estepa, bosque, hay todo es un vasto mar de tierra que no tiene fin. Y con eso juego de alguna forma, sobre todo en la parte rusa, que es la que me parece que tiene más... Tienes 2 capítulos, están ubicados en tierras rusas, soviéticas. Eso es, más allá quizá de la civilizada y con la infraestructuralizada Europa, el campo de concentración está en un lugar donde no hay nada, y es ese agobio que genera el hecho de que no haya nada alrededor. Y, Julen, justo ahí, en ese centro de detención para prisioneros políticos, es donde se produce el encuentro con un grupo de jóvenes pertenecientes a la División Azul, y todos ellos habrán de unirse en un objetivo común, que es sobrevivir, porque tú, al fin y al cabo, lo que quieres destacar es esa solidaridad entre los presos españoles de distinta ideología, que es el tema principal de la novela. Sí, y de hecho esto no me lo he inventado, no he querido yo crear un final feliz o una trama de convivencia así porque sí, sino que se dio. Es decir, esto está basado en hechos reales y cuando llegan al campo de concentración los republicanos, ambos bandos al principio recelan un poco el uno del otro, pero terminan llevando a cabo huelgas de hambre conjuntas, desacatos de la autoridad. Al final, todas las exigencias las hacen en grupo, por eso de que la unión hace la fuerza. El tiempo compartido ha unido al grupo de los 13, ahora vamos a hablar de los 13, hasta el punto de que todos conocen ciertas interioridades de los demás, pero ninguno se considera amigo íntimo de los otros. Eso me ha llamado la atención. Sí, yo creo que esto se daba. Al final tú coincides con mucha gente en tu trabajo, estos coinciden durante toda una vida prácticamente en lugares trágicos. Hay veces en las que no quieren ni hablar, en las que están callados, en las que simplemente piensan en el pasado, que es lo único que les hace estar cuerdos. Entonces no saben detalles, de dónde viene este, de dónde viene esta, con quién estaba, si era soltero o no, pero nunca quise darles esa dotación de amigos. Precisamente la amistad que se da es la de Alfredo Morales, republicano comunista, con Andrés Garmendia, falangista de la División Azul. Y en este libro, Julen, has entrevistado a descendientes, ¿no?, de los protagonistas, de los hechos reales, para saber qué les motivó, ¿no?, a luchar por esos ideales. Y Alfredo dice muchas cosas, porque supongo que Alfredo es el compendio de diferentes testimonios. Sí. Dice, había dejado de sentirme reconocido con el comunismo que tanto había defendido a lo largo de mi vida. Muchos de ellos siguieron defendiendo ideologías izquierdistas más moderadas o un republicanismo de izquierdas, incluso comunismo, pero ese stalinismo, ese comunismo ortodoxo de la Unión Soviética les pareció horrible. Básicamente lo vivieron en sus carnes y al regresar o al rehacer sus vidas acabaron pues, en otro tipo de ideas. Y Alfredo Morales al final era una persona muy intelectual,
se da cuenta enseguida de que del totalitarismo que supone la Unión Soviética. Entonces nunca pierde la fe, digamos, en la propia ideología comunista, pero sí en la Unión Soviética. Y también dice, he dejado de ser español, no me identificaba con nada que tuviera que ver con mi pasado. Eso es, al final se tiene que marchar porque el bando que él defendía ha perdido la guerra. El bando que él defendía, además, no era el instigador del golpe, era el que se defendió del golpe de Estado. Entonces, de hecho, se habla de que a partir del 39 surge una nueva España, así lo llamaban los franquistas, nueva con mayúscula, una nueva España. Entonces, esa nueva España él no la entendía. Y cuando vuelve, porque vuelve en el 54, se encuentra con esa nueva España que le recibe con el brazo en alto. Y él conocía una Barcelona que había conmemorado a Durruti en su funeral. Entonces, no entiende nada. Háblame de los 13 berlineses, ¿no? Porque además los vamos conociendo poco a poco a cada uno de ellos. Además, Alfredo, Ernesto, Leonor, Oyer, Manuela y Ángel, que me llamaba la atención lo del niño pequeño, ¿no? De 10 años, creo. Jonás, Tomás, Alfonso, José, Antonio, Pepe y Clemente, que iban los 3 juntos. Al final, lo que hago es esos 35 que son en la historia real, los fusiono en 13, para hacer una licencia literaria más amena para el lector. Y quizás los más importantes, no los menos importantes, pero los más destacables pueden ser Manuela y Ángel, porque están basados en un hecho real, no me los invento. Porque sí, Manuela sería Amparo, que era cántabra, y Ángel sería, si no recuerdo mal ahora, José Luis, otro niño de 10 años, que estuvieron en el Gulag de verdad. Entonces yo quise crear ahí esos dos personajes, cuáles podían ser sus reflexiones, cómo la madre probablemente intentaba hacerle ver al niño que no pasaba nada, que bueno, que estaban ahí. No, me pareció que era un algo... niño que solo había conocido la guerra, ¿no? Eso es, si tenía 10 años en el 45, nació en el 35 y uno, no sé tú, yo no recuerdo qué hacía yo con 3 años. Entonces me pareció muy duro esa anécdota y la quise reproducir en el libro. Y a partir de ahí, pues Leonor es andaluza y entonces utilizo la novela para contar un poco lo que pasó en la Guerra Civil en Andalucía, que es la desbandada, que ahora ha sido su aniversario. Entonces, cada personaje viene de un sitio. José viene de Madrid, te cuento el cuartel de la montaña, cómo fue el golpe en Madrid. Los protagonistas, Alfredo y su compañera Aitana, sirven para contar lo que fue la guerra civil en Barcelona, que fue muy compleja, a veces se dice una guerra civil dentro de la guerra civil, porque tanto comunistas como anarquistas se mataban entre ellos en Barcelona. Entonces, también lo uso como esa especie de pedagogía para contar la guerra civil mediante la novela. Realmente, Un amigo en el infierno se publica también coincidiendo con el 70 aniversario de la muerte de Stalin y el final del cautiverio de los españoles en el Gulag. Decíamos que se estructura en 6 partes. Antes has nombrado a Aitana, esa parte que discurre en Barcelona. Me gusta la relación entre ellos cuando ella dice, o él dice, ella era romántica mientras que yo era un realista amargado. Y ella le decía, te quiero a pesar de que seas comunista. Al final, en mayo del 37 en Barcelona hay una gran crisis política donde mueren decenas de personas entre anarquistas y comunistas y quería reproducir ese confrontamiento, aparte de a través de las armas, con el diálogo, con la discusión, con el debate. Y creo que es interesante, no sé vosotros, no sé, pero la gente políticamente es muy distinta y eso no les hace no salir juntos o no quererse. Y aquí lo llevo un poco a la... Claro, ellos decían que su amor estaba por encima de todo. Por encima de todo, que es algo que yo también pienso. Soy una persona que todo lo relacionado con el amor, filosófica y sociológicamente, le interesa mucho. Y en ese sentido quería reflejar un amor difícil, pero que eso lo hace que se refuerce aún más. También, como relatabas, está esa parte donde hablas de la Francia ocupada o el Berlín de la Segunda Guerra Mundial, que decían que ya se iba pareciendo mucho a la Unión Soviética en el último momento, ¿no? Cuando ellos salen de Berlín. Claro, salen de Berlín cuando llega el Ejército Rojo y es cuando, digamos, ya se acaba el nazismo. Y de hecho cito a Vasily Grossman, que cuando llegó a Berlín dijo hemos derrocado al mal. Y eso es lo que ellos piensan y lo que toda Europa pensó y a lo que la mayoría le sucedió. En el 45 acabó la guerra, pero estos aún tenían otro destino
que era la Unión Soviética. Y el arco temporal que trabajas es desde el 36, ¿no?, hasta el 54, ¿no?, que es cuando vuelven. Eso es, del 36 cuando empieza la Guerra Civil y luego el 54 es cuando retornan en el Semíramis. Eso, háblame del barco, ¿no? Del barco. Eso es una gran historia que, de hecho, como el franquismo quiso impulsarlo propagandísticamente, cualquier persona puede ver las portadas de ese día, del 2 de abril, supongo que por la época sería el día siguiente, el 3 de abril, fotografías impresionantes de familiares llorando, abrazos, el barco, impresionante. Volvieron 286 en esa primera expedición del Semíramis y a partir de ahí hubo otras 7 y todo eran retornos desde la Unión Soviética a España. Y hay una pregunta que quiero que también me des tu opinión al respecto, creo que la hace uno de los personajes, no sé si Alfredo. ¿Cómo sabes que estás en el lado correcto? Claro, al final se habla de 2 bandos, pero en realidad esos 2 bandos también se dividían en muchos. Antes te he hablado de la guerra civil dentro de la guerra civil, porque había anarquistas, comunistas, republicanos, socialistas. En Euskadi estaba el PNV, que en su momento dudó a quién tenía que apoyar. Si a un golpe de derechas porque ellos eran de derechas, o a la República porque eran algo que se asociaba más a su cultura, quizá. Y en el bando franquista teníamos carlistas, falangistas, militares en su momento, que luego derivaron en el franquismo, y entonces se pregunta, ¿por qué? Claro, ves una Barcelona republicana, pero donde está llevando a cabo matanzas, y con esas matanzas, que son debidas a una guerra civil que no han iniciado ellos, pero se dan, y entonces Alfredo está en contra de cualquier tipo de violencia, y eso es un poco lo que le hace pensar, ¿lo estamos haciendo bien? Y es Aitana el que le dice, ellos también están matando. Claro, pero se responde con violencia también. Eso es al final una guerra. No hay una guerra si no hay 2 bandos que se matan entre ellos. Si solo hubiera uno, no habría guerra. Hay también otra frase, la derrota, que creo que lo hemos escuchado más de una vez, a diferencia de la victoria, no tenía voz. Por eso también el hecho de contar esta historia, ¿no? No tenía voz porque el exilio a través de la montaña del Pirineo, con el frío que hacía en enero y febrero, nadie quería hablar, estaban todos abatidos. Y sí se ha hablado mucho del exilio, pero yo creo que de repente los libros de historia callan cuando hay que hablar de lo siguiente, que es los campos de concentración franceses, y lo siguiente, que es Mauthausen, la mayoría. Siempre hay un y después, y creo que hay que contar esas cosas también. ¿Cómo te das con esta historia? ¿Cómo acabas investigándolo? Estaba leyendo un libro de la División Azul, de esos así mazacotes enormes, y de pasada, de manera superficial, se hablaba de que el capitán Teodoro Palacios Cueto, un divisionario azul, coincidió con unos republicanos en el Gulag. Y entonces yo dije, ¿cómo que republicanos en el Gulag? ¿Por qué? Si eran de izquierdas. Y entonces me leo las memorias de Teodoro Palacios Cueto y ahí te da cierta información. Y a partir de ahí empiezo a investigar, veo que hay historiadores que ya han publicado algunas cosas sobre el tema. Voy a los archivos, al Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares y el Archivo Militar de Ávila, en Ávila, que es el que tiene el fondo de la División Azul. Y poco a poco encuentro, gracias a la Asociación de Memoria Histórica, indispensable su labor, descendientes. Entonces, al final construyo de esa anécdota que había visto toda una historia. Porque la estructura es real. Lo que pasa que supongo que habrás cubierto algunas lagunas ficcionadas para poder unirlo todo. Sí, y creo personajes, creo formas en las que son trasladados, porque al final ahí hay muchos vacíos que yo no he conseguido llenar y me tomo ciertas licencias literarias que, sin embargo, tienen un rigor histórico en el horizonte. No me invento algo descabellado, o sea, todo lo que se menciona pudo haber sido así. Es probable que no pasaran esas cosas, pero es posible que hubiera sido así. Háblame, vamos a ir terminando, pero de ese capítulo final, ¿no? Porque ahí tú resumes los hechos principales de los verdaderos protagonistas, ¿no? Y hay fotografías. Sí, que son de los descendientes que pocos sabían de sus familiares, como he dicho, pero al menos tenían las fotos de casa, de la boda, del bautizo. Y gracias a su labor también de investigación que pidieron a los archivos, información de su tío abuelo, de su abuelo, me los han enviado y sirven para ponerle rostro, porque es muy fácil leer un nombre en un papel, pero cuando ya le pones rostro y ves cómo era
y que se parece a tu amigo o a tu tío o a tu propio abuelo, pues quizá empatizas más y la empatía es necesaria en ese tipo de historias. De hecho, con algunos comentas, solo se sabía su nombre y la fecha de nacimiento. Sí, y probablemente se pueda saber más, pero mis capacidades de investigación son las que son. Y bueno, esto también cualquier historiador puede, es una tesis continuista, puede seguir y encontrar más. De hecho, me ha contactado un familiar de Andrés Lima, un bilbaíno, que tiene un montón de información que yo no plasmo en el libro. Y gracias a vuestra voz, a esta difusión mediática, pues quizá me contacte más familiares diciendo, este era mi tío abuelo, tengo información sobre él. Ya para terminar, Julen, yo creo que aquí sí podríamos utilizar la típica frase de tienen vidas de película, ¿no? Son historias tan increíbles que parecen que no son reales. Sí, la típica de esto en Estados Unidos habrían hecho 3 películas. Piensa cuántas películas hay solo ambientadas en la Guerra Civil o de escenario de la Segunda Guerra Mundial. De la Unión Soviética hay menos, pero también hay. Estos lo han vivido todo. Podrías hacer una saga, si quieres, coger un personaje y crear una telenovela entera que empiece en el 36 y acabe en el 54. O sea, a mí me parece impresionante. Y por último, ¿qué sensaciones tienes tú cuando acabaste y ya lo tenías todo listo para que saliera? Que el trabajo ya cerrado. Yo, estoy muy orgulloso ya desde la humildad que pueda transmitir con el trabajo hecho, porque justamente lo que me gusta es contar, soy el anecdotólogo de la familia, contar historias que la gente no sabe sobre temas muy manidos. La guerra civil, todo el mundo habla de ella, pero no se sabe estas anécdotas. Y a mí me gusta buscar, más allá de la batalla del Ebro, la batalla de Brunete, buscar historias humanas y creo que lo he hecho y me anima a pensar en otras historias humanas que, si hay suerte, podré publicar en un futuro. Porque no todo está contado, ¿no? Nada está contado. Y todo puede volver a contarse de otra forma, además. Muchas gracias, Julen. A ti.